Sabéis que el gambito de rey es una de las opciones más arriesgadas, con blancas más valientes, más agresivas, por supuesto, pero no hay que olvidar que el blanco está corriendo mucho riesgo al avanzar 2 pasos el peón de F en su segunda jugada. La diagonal E1H4 se abre, podría venir un jaque en algún momento contra el rey de las blancas, lo cual es uno de los problemas principales que tiene el blanco al avanzar este peón, pero también si deciden rocar corto en el futuro, podrían existir problemas a lo largo de la diagonal G1 a 7. Eso es lo que hace que, bueno, que el gambito de rey sea una opción bastante arriesgada, aunque por supuesto es una manera de luchar por la iniciativa desde la segunda jugada. Lo más normal es que las negras acepten, aunque es cierto que hay otras opciones como alfil C5, D5, que muchas veces va a transponer a una de las líneas que vamos a ver, pero insisto, E por F4 es la jugada más popular. Y aquí, para evitar, puesto que las negras están amenazando directamente dama H4, la jugada más practicada es caballo F3, aunque por supuesto alfil C4 también es una idea que juegan las blancas a veces con la idea de dama H4, jugar rey F1 y aprovechar ahora después para desarrollar atacando la dama. Es una, si os gusta el juego activo y sois muy valientes, no solo para jugar el gambito de rey, sino para arriesgar un poquito más, esa opción está muy bien. Caballo F3, por lo tanto, evitando el jaque inmediato en H4 es la opción más normal. Y aquí una de las posibilidades más antiguas y que de hecho se sigue practicando bastante en la actualidad es G5. Una jugada con la que las negras defienden ya el peón de F4, que por cierto todavía no estaba atacado, pero ya, bueno, toman medidas contra la posible idea del blanco de recuperar ese peón, pero sobre todo también plantea ideas de G4 y volver otra vez con la dama a H4. Alfil C4 es una de las posibilidades y H4 es otra. Seguramente H4 es bueno, la más empleada. Alfil C4 es especialmente valiente, sobre todo si las blancas están dispuestas a entrar en la línea donde tras G4 enrocan y sacrifican la pieza. Una línea que han jugado ocasionalmente Nakamura o el propio Shirov. En esta partida Shirov, bueno, pues jugó así contra Lapinski y en 1990 se sacrifica una pieza, pero el blanco espera tener temas en F7, también a través de la columna F con su alfil y contra un rey desprotegido de las negras y sobre todo contra una posición de las negras donde no hay ningún desarrollo por parte de las negras, así que esa es una opción. Por ejemplo, ante el dama F6, Shirov con buen criterio jugaba E5, sacrificando no solo un peón, sino una pieza, una segunda pieza en F7. Esto es, bueno, esto ya sí que es solo para valientes muy valientes. No se lo pongáis al módulo, por favor. Rey por F7 y ahora D4. Una idea muy agresiva. Por supuesto, el blanco acepta bueno, que su posición ya es a ganar o a perder, a cara o cruz, pero la idea es que después de dama por D4 viene alfil E3 y por supuesto dama por E3 no es posible porque después de dama por E3 el peón de F estaría clavado. Así que bueno, dama F6 fue la jugada que eligió en esta posición y tras alfil por F4 el negro tiene que tener cuidado cómo desarrolla las piezas, tiene el rey expuesto, tiene la dama en la misma columna que el blanco va a tratar de sacar partido, por supuesto, a esa situación de dama y rey. En esta posición el negro jugó rey E8 y el blanco simplemente completa el desarrollo permitiendo a la torre de A incorporarse por E1 en algún momento. Tras caballo C6 el negro por supuesto también intenta desarrollar, seguramente no era la mejor jugada en una posición donde ya el negro tiene problemas, seguramente tampoco rey E8, todavía en esta posición el jaque en C5, jugar D6 para que el alfil pueda intervenir serían mejores defensas, aunque insisto, la posición es sumamente delicada. Rey E8, caballo C3 y bueno, Shirov ganó la partida con caballo D5, sumando la torre al ataque y con este alfil D6 que amenaza dama F8 y tras rey D8, bueno, vino esa combinación que llevó hasta este mate. Ya sabéis, esto es solo para valientes muy valientes. De hecho, esta apertura ya la recomendábamos en un vídeo
anterior para, bueno, como una de las opciones más agresivas. Dentro de G5, por supuesto, si buscamos una opción menos valiente, que no implique sacrificar pieza inmediatamente, H4 frena de alguna manera la idea de G4 seguido de un posterior jaque en H4. Por ejemplo, G4 existe caballo E5, pero ya aquí el negro no tiene ese jaque tan molesto. Puede jugar caballo F6, pero el blanco enseguida intenta, claro, caballo F6, bueno, también poniendo alguna defensa sobre G4, que es una de las ideas del caballo E5, mirar a F7 y buscar recuperar ese peón en algún momento, pero el blanco hace alfil C4, no viene a capturar inmediatamente, sino que quiere, bueno, poner presión contra ese rey de las negras. D5 es la mejor opción, por supuesto, para poder defender en F7, y tras E por D5 algunos jugadores han intentado este alfil D6, aunque las blancas finalmente pueden defender con D4. Hay una partida muy interesante con caballo H5, que muchas veces es una jugada temática para defender F4, y caballo C3 de las blancas, dama E7 y enroque. Aquí hay teoría, esto se ha jugado más de una vez porque alfil por E5 ahora resulta que el blanco no tiene D por E5 porque hay un jaque molesto en C5 y cae el alfil de C4. Pero, como digo, hay teoría, porque aquí el blanco juega caballo B5. Es una manera bueno, de evitar alfil de 6, bueno, alfil de 6 no vale porque va a haber problemas con torre 1, pero es una manera sobre todo de tener un dama de 4 que vais a ver ahora después. Es decir, caballo de 7 se jugó, peón por, y ahora al jaque existe dama de 4, parando el jaque y defendiendo el alfil de C4. Fijaros qué idea tan curiosa la de ese caballo B5, y bueno, tras los cambios, por supuesto, el negro puede jugar así. Esto se ha jugado en la partida del gran maestro Berg contra el gran maestro Grandelius, una partida del campeonato de Suecia del año 2015, donde tras alfil de 7 se produjeron los cambios, el blanco al final acaba capturando en F4, y esta es una situación que ocurre muchas veces. Si jugáis el gambito de rey tenéis que familiarizaros con esto. El blanco acaba recuperando ese peón, pero queda con una mayoría de peones en el flanco de dama, y a veces esos peones del flanco de dama que pueden avanzar y pueden pretender crear un peón pasado. Aquí el negro enrocó largo, C4, y bueno, se llegó a una posición seguramente un poquito mejor para las blancas, bueno, que tienen presión por la columna. El negro tiene los peones algo débiles, el de F7, el de G4, y finalmente, de hecho, en esta partida que podréis encontrar en el artículo relacionado con este vídeo, encontraréis la partida completa. Pero os muestro otras opciones, porque D6 directamente también es la jugada más empleada después de G5. La idea es que a D6 el negro quiere tener G5, pero ahora, bueno, con ese tiempecito de D6, el negro no se ha precipitado a jugar G5 hasta que las blancas han atacado el peón de F4, y mientras tanto han hecho una jugada útil como es D6, buscando el desarrollo del alfil de C8 temprano. También aquí las blancas, y esta es una idea temática, pueden jugar H4 tratando de romper esa estructura de peones de las negras en el flanco de rey, pensando que, bueno, el peón de G5 obviamente es el que defiende al peón de F4 y las blancas juegan contra ese peón. Tras G4 el caballo se retira y no tiene mejor retirada que G1, pero está bien porque ahora el alfil amenaza capturar ese peón de F4, y aunque el caballo podemos pensar, pero bueno, el blanco ha perdido un tiempo, pero no, ha conseguido que ya no haya un peón en G5 defendiendo al peón de F4, con lo cual las blancas amenazan capturar el F4, recuperar su peón y quedarse con ventaja central, que al fin y al cabo es una de las ideas más elementales dentro del gambito de rey. El blanco quiere recuperar su peón y quedarse con el centro. Ese sería el éxito estratégico que el blanco puede buscar en estas posiciones. El negro, claro, defiende el peón de F4 con alfil H6, no tiene muchas más maneras, y el blanco va a continuar con su desarrollo. Caballo C3, buscando por supuesto un posible caballo D5 que el negro para con C6, y caballo E2, y ya se está de nuevo amenazando recuperar ese peón. El negro viene a defender con dama F6, viene este G3, todo esto es teórico. El blanco al final admite, bueno, que no va a ganar ese peón, permite esta captura, tras lo cual se produce caballo por G3, se cambian los alfiles, y bueno, el blanco al final queda con su peón de menos. Esto es un gambito de rey, tenemos que asumir que en muchas posiciones vamos a quedar con un peón de menos, pero ha quedado con el centro, ha quedado con ventaja de desarrollo. Hay una dama negra que está expuesta en F6, y las blancas tienen ideas como
desarrollar el alfil, en algunas posiciones aprovechar en el futuro la columna F para ganar la iniciativa. Por ejemplo, esta partida short contra Akopian, el negro jugó dama H6 y el blanco completó el desarrollo, permitiendo ese jaque, pensando que después se puede cubrir con el caballo N2 y no es tan grave, y tras caballo E7 incluso el blanco propone un cambio de dama, llegando a un medio juego sin dama, con peón de menos, pero con la seguridad, el blanco tenía aquí la seguridad, que esa superioridad en el desarrollo le daba una compensación suficiente. Tras D5, el blanco enseguida va por el rey del negro, aunque no haya damas en el tablero, activa sus piezas muy rápidamente y al final, tras los cambios en D5, acabó recuperando el peón y obteniendo una posición más que satisfactoria que le llevó a ganar la partida. D5 directo, que a veces transpone, esta es una manera, porque aquí, claro, después de D5 vamos a capturar, el negro no quiere sacar la dama tan pronto, sino que prefiere hacer caballo F6 para luego retomar con el caballo en D5, y a esta posición en realidad se puede llegar también así, con este orden. Esto es importante saberlo a través del contragambito Falber, donde tras E por D5 el negro captura, caballo por caballo F6 y tenemos la misma posición. Es cierto que en el contragambito Falber el negro puede jugar E4, pero tras D3, caballo F6 y peón por, el blanco obtiene una posición más que razonable. Así que en este orden del gambito de rey con caballo F3, D5 por D5 y caballo F6 estamos en una posición bastante conocida. Alfil C4, esta posición la tuvo Magnus Carlsen con blancas contra Yue Wang en el año 2010 y la partida fue interesante porque tras caballo por D5 vamos a ver una de las ideas típicas del blanco aquí, que es enrocar muy pronto para tratar de aprovechar la mala situación del rey en la columna, y tras alfil E7 se produce un cambio de alfil por caballo. Podemos pensar, pero bueno, está cediendo la pareja de alfiles. Sí, para que el negro saque la dama pronto, para poder atacarla y para poder ganar el centro con D4 y pasar a recuperar el peón, lo que nos va a llevar a unas posiciones que ya hemos mencionado, donde el blanco va a tener esa mayoría en el flanco de dama. Ahora, avanzar los peones de C y D y poder crear en el futuro un peón pasado puede ser una idea que está en el bueno, en el ambiente de esta posición, una idea sin duda que tenemos que explorar en estas posiciones, esa mayoría del flanco de dama. También, por supuesto, a veces podemos encontrar en el flanco de rey, gracias a las columnas abiertas de E y F, algún tipo de iniciativa, pero esa mayoría de peones del flanco de dama suele ser muy importante, y aquí vemos como Carlsen jugó caballo B5, C4 y siguió avanzando los peones más adelante. Ahí lo vemos tras los cambios y consigue, sobre todo una vez que el negro ha jugado C6, consigue esa ruptura necesaria para acabar creando un peón pasado, un peón central pasado, que al final acabó siendo decisivo en esta partida. Por supuesto, esta partida la tenéis también en el artículo sobre esta variante. Por último, os voy a hablar de alfil E7, jugada con la que se quiere venir con un jaque a H4 muy pronto, y os recomiendo alfil C4 porque el jaque no es tan grave. Jugamos rey F1 y ahora, ¿qué hace ahí ese alfil en H4? Muchas veces las negras vienen con D5 a romper, a tratar de aprovechar que tenemos un alfil en C4, bueno, pues para sacar rápidamente las piezas, que perdamos algún tiempo y que no podamos obtener una ventaja en el desarrollo tan rápida. Luego el alfil, bueno, regresa porque en H4 está mal para venir a D6 y defender el peón, pero en estas posiciones el blanco tiene el plan de C4 con a veces la posibilidad de jugar C5 y por supuesto la idea de tratar de recuperar ese peón lo antes posible. Aquí Fedorov contra Nelakantan obtuvo una buena victoria pasando la dama al flanco de rey una vez que las negras enrocan corto, dama de 7, y bueno, el blanco ha obtenido una posición bastante sana, además incluso con algunas ideas tácticas, con un C5 muy interesante. Aquí alfil por C5 vendría caballo E5 y así que el negro se mete en un lío donde va a acabar con material de menos, porque después de alfil por F3 viene esta captura, ataco el caballo de E7, me quitan el caballo atacando la dama, pero acabo capturando en G6 y tras los cambios, bueno, el negro trató de buscar alguna salvación, pero aquí la verdad es que está perdido.